tengo al licenciado Carlos Carrillo, él es miembro del equipo legal del expresidente Martinelli, que hubo mucho ruido el viernes con esto de que, por un lado, pues decían, pues ocurrió esto de Neftalí Jaén y otros abogados que llegaron con una copia al Tribunal Electoral, una copia que cualquier abogado puede conseguir pretendiendo inhabilitar al expresidente Martinelli. El Tribunal Electoral posteriormente pues manda una nota al juzgado pues haciendo preguntas específicas, y eso es importante, ya que no se puede proceder a una sentencia si no está ejecutoriada. Posteriormente, la jueza le contesta al Tribunal Electoral que el expediente no está allí y que están resolviendo recursos ante el Tribunal Superior, pero solo responde eso. El Tribunal Electoral, pues, al ver lo que le responde al juzgado, manda al director de asesoría legal que va a la corte a verificar qué está sucediendo y no se encuentra con el edicto, lo que implica que el proceso todavía está dando vueltas. Carlos Carrillo, ¿en qué situación se encuentra este proceso y qué fue lo que pasó el viernes? Si alguien puede explicarlo, creo que nadie conoce ese expediente mejor que tú. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos Carlos días, Carrillo, buenos ingeniero. días. Buenos días, Tenemos problemas Fernando. con el audio del ingeniero, del licenciado Carlos Carrillo, él es miembro del equipo legal del expresidente Martinelli. Estamos pues tocando el tema de vamos a información comercial. Buenos días. Ahora sí, Carlos, bienvenido y buenos días. Buenos días, sí, buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Sí, Buenos en días. resumen, hay que dividir el asunto porque uno ha quedado claro desde que hay un debate sobre las medidas cautelares de Ricardo Martinelli de la semana pasada, que el expediente no está ejecutoriado, primer punto. Segundo punto, hay otra preocupación adicional que el Tribunal Electoral invoca que hay un expediente presentado o tramitado por solicitud de diferentes abogados y que el mismo está en trámite, pero la defensa de Ricardo Martinelli, es decir, la notificación a Ricardo Martinelli de que existe un proceso que puede vincular algún interés de él, no se ha dado. Por otra parte, la actuación del Tribunal Electoral es desafortunada procesalmente. Primero, porque no es función del tribunal hacer esta diligencia. Si alguien tuviera que hacerlo, fuera el fiscal electoral. El tribunal no puede accionar como parte interesada del proceso. Y si tenían un expediente, ¿por qué no notificaron a Ricardo Martinelli y ya lo adelantan? Y por otro lado, nunca se había visto, por lo menos en nuestro caso, que un tribunal de otra jurisdicción enviara a un tribunal, a un juzgado del órgano judicial para confirmar oralmente algún tipo de información con la expectativa de medios de comunicación. Todo esto contamina el proceso y descalifica cualquier trámite que haga el Tribunal Electoral a nuestro juicio. Por otro lado, nosotros estamos en otro debate. Estamos en el debate que la sentencia condenatoria debió ser notificada personalmente a Ricardo Martinelli de conformidad a los convenios internacionales y al Código Judicial. Pero se ha buscado la ficción de una notificación electrónica que está proscrita en el mismo convenio invocado por Nicaragua cuando se da el asilo. Entonces nos encontramos ahora mismo en que hay que realizar. Ricardo Martinelli ha sido declarado perseguido político. Ricardo Martinelli, en base a ese estatus, tiene limitaciones, derechos y garantías a su integridad personal, a su integridad física y al debido proceso correspondiente. Al negarle el beneplácito para salir del país o el salvoconducto para salir del país, la República de Panamá lo que ha hecho es establecer el asilo de Ricardo Martinelli que se mantenga en la Embajada de Nicaragua. Con todos estos elementos, lamentablemente la precipitud ahora contamina el proceso electoral. ¿Por qué? Porque en definitiva los calendarios judiciales no corresponden al calendario electoral. Y para nuestro juicio, a título particular,
las candidaturas para participar en elecciones ya ha precluido el término de impugnación. Ahora lo que se está hablando de una inhabilitación de personas que no se puede trastocar los términos o plazos establecidos en el flagelo. Eso va a ser la próxima discusión. Pero ahora la actuación del órgano judicial al decir y al desmentir dos cosas que son muy negativas. Uno, la actuación unipersonal de un despacho del Tribunal Electoral en ejercicio ante el órgano judicial violando las normas de procedimiento. Dos, hacerlo con la expectativa pública creada en las redes sociales y consumada por los medios de comunicación que fueron convocados al órgano judicial. Tercero, la disputa de quién mintió. Si mintió el funcionario al decir que la juez lo había atendido o si miente el órgano judicial en una comunicación. Entonces ya hay un enfrentamiento que quita la seriedad y la formalidad a cualquier trámite judicial. Si sumamos eso a que Ricardo Martinelli al día de hoy sus medidas cautelares fueron declaradas legal por el Tribunal Superior de Liquidación y la defensa apeló y esa decisión de apelación está en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y él como persona, como investigado o como encausado o sentenciado, está a órdenes de la Corte, no está a órdenes del juzgado tercero. Entonces el juzgado tercero, sin respetar que ya había contestado semanas antes un habeas corpus, decide sobre la suerte física de Ricardo Martinelli, violando que no tiene competencia en el asunto. Fuera de esto, se dan dos solicitudes en base a hechos notorios de que el 7 de febrero Ricardo Martinelli se asiló y le fue concedido el asilo por la República de Nicaragua. Y esa es la base de la solicitud, que hay un riesgo de fuga cuando él ya tiene una condición de asilo. Pero cuando la juez resuelve diciendo que la condición de asilo no se ha aprobado porque no existen autenticados o apostillados los documentos, pero desconoce que la Cancillería, vía Twitter y a través de los medios, confirmó que había notificado a la presidenta de la Corte y a los tribunales competentes. Entonces se va a dar otro desideratum, ya ahora entre órgano judicial y órgano ejecutivo. Cumplió la Cancillería con notificarle a las autoridades competentes que él estaba ya asilado, o miente también la Cancillería. Entonces, miente la Cancillería, miente el Tribunal Electoral, pero se están dando trastocamientos que en un momento determinado le están quitando la formalidad a cualquier proceso legal. Porque el artículo 645 del Código Electoral es el que establece el procedimiento de notificar a una persona en el extranjero. Esto es aplicable al expresidente Martinelli. Correcto, debe ser, el artículo 645 establece la obligación de la notificación personal. Por la ficción de que Ricardo Martinelli está en el extranjero, independiente de su condición de asilado, debe cumplirse el trámite diplomático. Lo más seguro es que en cualquier momento vaya a haber protestas a nivel diplomático por actuaciones relacionadas con el régimen de asilo, si esto continúa. Pero la verdad es que, ¿cómo queda el órgano judicial en este momento teniendo que desmentir a otro tribunal? ¿Cómo queda ese otro tribunal frente a un expediente que no se ha iniciado? ¿Y cuál es? Digo, sí hay que hablar claro. Sí, de que tiene que darse un proceso para determinar la inhabilitación o no de Ricardo Martinelli, sí, pero con el debido proceso. Pero al tribunal contaminar y actuar ellos, lo que están es violando la separación de las funciones entre una fiscalía electoral, que es la competente de pedir el trámite, y el propio tribunal. Y vuelvo a reiterar, están haciendo actuaciones sin haber siquiera notificado a Ricardo Martinelli de que le han presentado una denuncia de inhabilitación por parte de un abogado o de un grupo de abogados, porque hasta ahora
solamente se tiene la noticia y no el contenido de la solicitud. Es decir, estás haciendo actos de investigación sin darle derecho a la persona que se defienda. Esto es más negativo totalmente. ¿Por qué? Porque se está tratando con precipitud de contradecir las cosas. Hoy, por lo menos, hay un debate en el cual se reconoce que Ricardo Martinelli es candidato. Sin embargo, la actuación procesal, que no sabemos si es de la dirección de legal y del Tribunal Electoral o del despacho de un magistrado, esto está contaminando cualquier credibilidad y respeto a las garantías básicas de cualquier procedimiento. José Blandón. Buenos días, don Carlos. Buenos días, ingeniero. Un placer compartir con usted en la mañana de hoy para ver si nos ayuda a todos y en particular a nosotros aquí a poner esto en una especie de conocimiento para niños de primaria en términos jurídicos. A ver, le voy a hacer un par de preguntas si me lo permite. La primera pregunta. En la República de Panamá, el Tribunal Electoral tiene unas funciones muy específicas y el órgano judicial tiene otras funciones muy específicas. Y la Constitución establece que habrá armónica colaboración, que es otra cosa diferente. Me llamó la atención que no me pareció, le habla a alguien que no conoce de leyes, pero conoce la Constitución, la leo, porque es la carta política de los panameños, que el Tribunal Electoral esté pidiendo acciones a la Corte Suprema de Justicia que están en proceso de desarrollo. Me parece que fue un error del Tribunal Electoral meterse en eso. La primera pregunta que le hago, esto claramente es un error del técnico del Tribunal Electoral y alguien tiene que pagar esa consecuencia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, entiendo, y esa es la explicación que necesitamos los oyentes y nosotros, que el Tribunal Electoral ha fijado un edicto cuya vencimiento es el viernes 1 de marzo. ¿Ese edicto de qué trata? Ok, ingeniero, se lo divido, le respondo las preguntas por separado. Primero, no es un acto negligente, es un acto ilegal que un tribunal electoral, asumiendo roles que por ley están asignados a otros funcionarios, asuma y haga un acto de esta naturaleza, peor aún en la forma convocada en los medios de comunicación. Sí. Eso es lo primero. En cuanto a la segunda pregunta, disculpe, ingeniero, ¿me la puede especificar? La información que disponemos, sin tener nosotros ningún documento en la mano, es que en el tablero del Tribunal Electoral hay un edicto puesto sobre la decisión a una solicitud suya con respecto a Ricardo Martinelli y a otros que vence el viernes 1. Es una solicitud de la casación que ha sido rechazada, no sé. ¿Qué es lo que realmente dice ese edicto? Es mi pregunta. Ok, le aclaro. Primero, la fijación del edicto que está ahora mismo es en la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Nosotros no tenemos, ni hemos sido notificados, ni el cliente, de ninguna actuación en el Tribunal Electoral que nosotros conozcamos hasta este momento, y mucho menos que se haya hecho por los canales diplomáticos. ¿En qué consiste la aclaración? La aclaración fue rechazada de plano por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Como están las evidencias fílmicas, es un proceder de la Sala Segunda que impide a las partes a tener acceso a la decisión hasta su desfijación y lo remite al juzgado liquidador, quien pone otro edicto, y ahí es que dentro de los 5 días es que nos enteraremos qué dice esa decisión. Lo lamentable en este caso es que el Tribunal Electoral haya actuado por encima de las funciones. Si hubiera sido el fiscal electoral o si hubiera habido algún tipo de trámite que respetara los derechos de Ricardo Martinelli, estuviéramos debatiéndolo jurídicamente. Pero en las condiciones que se han dado, no hay abogado que pueda explicar o respaldar
la ilegal actuación del Tribunal Electoral el día viernes. Entonces, es decir, hasta ahora Ricardo Martinelli es candidato. Es lo que debo entender de todo lo que se está diciendo. Correcto, y ha sido la interpretación del Tribunal Electoral, por lo menos en las reglas del debate el día de hoy, por una parte. Ahora, Fernando, la alarma que se presenta es el indicio que contiene una actuación de oficio como la que ha habido. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo. No puede ser que una persona se presente al Tribunal Electoral con una solicitud improcedente y el tribunal por lo menos no diga, hey, yo no tengo facultad para esto, tienes que presentarlo vía Fiscalía Electoral General o de alguna manera. Pero al asumir vía interpretación del Tribunal Electoral es muy riesgosa, porque ojo, no hay posibilidad de penalizar a nadie si no existe ley previa. O sea, no es posible que ahora se estén constituyendo vía decreto reglamentaciones para procesos de hechos anteriores al inicio el calendario electoral. Todo, por lo menos, debe respetarse que no puede haber sanciones si no hay una ley previamente aprobada. Y una ley no es un decreto. Entonces, estas son falencias que sumadas a la actitud de un funcionario subalterno es preocupante. ¿Por qué? Porque nadie conoce la justificación jurídica para que asesoría legal tenga un expediente que corresponde por el Código Electoral a los juzgados administrativos electorales o a la fiscalía. Entonces, que el fiscal electoral no diga nada ya constituye ese silencio en una complicidad de rompimiento del esquema previsto por la ley. Estas cosas, tú para juzgar a una persona o para tomar una decisión, lo que te exige la ley es que respetes el proceso. Si no lo respetas, lo que produzca está viciado. Y eso es lo que ha pasado, tanto penalmente y ahora hay graves peligros en lo electoral. Mira, no hay abogado local o internacional que pueda convalidar la decisión de Pasa contra Ricardo Martinelli cuando ni siquiera se le dio derecho a la defensa por interrogar los testigos protegidos y la juez los utiliza para una condena. No hay posibilidad de que se acepte que un presidente de la República en funciones sea juzgado por actos correspondientes a su ejercicio posteriormente. Y ahora, hoy amanecemos que otro continente también está debatiéndose la persecución de otro presidente o de otro candidato producto de persecuciones penales. Y ya la OEA y las Naciones Unidas ya se han pronunciado sobre el derecho de elegir y ser electo, Fernando. Bueno, eso es entonces la notificación, según el artículo 645 del Código Electoral, esa notificación tiene que entregarse en persona. Por ende, tendría que hacerse a través de las vías diplomáticas. Sí, correcto. Igual que la omisión de eso, eso es en cuanto al Tribunal Electoral, eso no hay duda. Sí. Y en cuanto a lo penal, el hecho de que no hayan notificado la sentencia condenatoria personalmente, sino por ficción, violando lo del asilo, también va a ser cuestionado. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Carlos Carrillo, Gracias a gracias. ustedes.